El acta de la sesión número 72 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 73 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio, Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el proyecto de ley de nueva ley de copropiedad inmobiliaria, boletín 11.540-14. Oficio Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley 20.234 y establece un procedimiento de saneamiento y regularización del loteo simple. Boletín 12.756-14 y otros boletines refundidos. Informes enviados por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre copropiedad inmobiliaria, legislación comparada sobre tamaño de la copropiedad, espacios comunes y tratamiento de emergencias, proyecto prioritario antecedentes para la discusión en general y principales aspectos de la ley sobre copropiedad inmobiliaria. Oficio de la Secretaría de la Cámara por el que remite en segundo trámite reglamentario el proyecto de ley de loteos irregulares con las indicaciones presentadas en la sala. Nota de la bancada de Renovación Nacional, mediante el cual comunica que el diputado señor Diego Paulsen será reemplazado en la comisión por el diputado señor Leopoldo Pérez. Es toda la cuenta, presidente. Ya. Voy a ofrecer la palabra sobre la cuenta, pero voy a dármela a mí primero en un acto de poca educación. Pero porque tengo una propuesta para ver cómo avanzamos hoy día. Tenemos urgencia simple para loteos. Tenemos urgencia suma para copropiedad inmobiliaria. Y tenemos estos dos proyectos que tienen que ver con la crisis que estamos viviendo como planeta. La diferencia es que, las especificidades son que el proyecto que tiene suma urgencia es un proyecto largo que tiene más de 100 artículos y que por lo tanto requiere un tratamiento que, si bien yo creo que tenemos que hacerlo rápido, requiere un tratamiento que no se va a terminar en no sé, pero por lo menos un mes nos vamos a demorar o bastante más, de acuerdo a la experiencia que tenemos. Tenemos urgencia simple para loteos, que solamente hay que votar 3 indicaciones, y punto. 3 indicaciones además que ya conocemos, por lo tanto yo creo que ni siquiera debería dar para discusión, porque ya todo son discusiones que ya se han dado. El problema es que no tenemos autorización para votar en particular, y eso es una votación en particular. Y tenemos estos dos proyectos que no tienen urgencia alguna, pero que son sumamente cortos y sencillos y que ya fueron presentados la semana pasada. Por lo tanto, lo que podríamos hacer, si es que hay voluntad de dar la unanimidad, es votarlos en general, ¿ya? Y además tenemos una presentación del Ejecutivo que la hemos solicitado, la hemos conversado con el Ejecutivo con respecto a urgencias relativas a la pandemia que están relacionadas con la tramitación de la ley de copropiedad que ahora tiene suma urgencia. Por lo tanto, la propuesta que les quiero hacer de orden es la siguiente. No votar loteos, porque no se puede, pero tenerlo como prioridad apenas podamos votar en particular. Partir por votar en general los dos proyectos que tienen que ver con gastos comunes y luego pasar a la exposición de Gonzalo Gacitúa y definir invitados para exponer en copropiedad para la próxima semana. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidente, ¿podemos tener a la vista los dos proyectos de gastos comunes? Es que eso es lo que no depende de mí, porque en circunstancias normales los deberíamos tener a la vista, pero hoy día no es el caso. Sí, pero ya los vamos. Por menos poder leerlos. Y leérselos, porque son de un artículo, ¿no? Así es. Entonces podríamos leérselos a los que no están presentes tampoco. Aprovechamos de saludarlos. Se ven sanitos, ¿ah? ¿Necesita que le dé audio a alguien? Bobadilla está sanito. Cuidado que después filtran todo aquí. Sí, lo dices por experiencia. Lo digo por experiencia. Oye. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se incorpora también el... No, es la hija. Sí. ¿Por qué no partimos con la presentación mientras tanto de Gacitúa? Pero es que mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, los proyectos. ¿Pero vienen? Sí. Ya. Entonces partamos por la presentación. ¿Les parece a todos? Señor Gacitúa tiene la palabra. Muchas gracias, presidente.
Por su intermedio, saludo a todos los diputados presentes en la sala. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Y de tiempo, pero voy a pedir que bajen significativamente la luz porque se ve poco. No se ve bien al diputado Bobadilla, que es lo más importante. Gracias, presidente. Bueno, como usted señaló hace unos minutos, la idea y lo que habíamos acordado la semana pasada, ustedes plantearon como comisión que el Ejecutivo reevaluara la urgencia del proyecto, atendido que había vinculación entre este proyecto y varias materias relacionadas con la pandemia, que pudiéramos avanzar rápido en eso. El Ejecutivo tomó cuenta de eso y se le puso suma urgencia al proyecto, se dio cuenta ayer y bueno, hoy día acaban de dar cuenta ayer en la comisión. La idea como Ejecutivo nosotros es que podamos avanzar rápido en este proyecto. Entendemos que es un proyecto largo porque es una nueva ley de copropiedad inmobiliaria, pero de esos varios artículos que tiene, varios son transcripción de la ley vigente, por lo tanto no es que sea todo artículos nuevos, hay algunas materias específicas que hay que modificar, se cambia el orden de varias materias, etcétera. Vamos a tener una discusión particular que va a tomar un tiempo, pero la idea es que lo hagamos de la manera más rápida posible. En cuanto a la discusión en general del proyecto, con el ministro fuimos el 11 de marzo y expusimos las ideas centrales del proyecto, y la idea sería tener ahora una segunda exposición, que por lo que estaba viendo está deshabilitada la opción compartir pantalla, entonces voy a tener que hacerla un poco. Yo voy a estar viendo la presentación, pero no sé si ustedes van a poder verla, pero voy a tratar de hacerlo lo más, no sé, ejemplificadora posible. ¿Cómo? Ya habíamos tenido esta conversación antes de empezar, y al parecer están haciendo el esfuerzo, pero... Para que se pueda ver, bueno, yo igual envié el archivo por si pudieran proyectarlo ahí. Espera un poco, Gonzalo. No, tenemos problemas con eso. Ya, vamos a imaginarlo. Ok, no, sí. Al final, Sí, diputado Urrutia. Tienes que... Vamos a ver la presentación. sí. No la estamos viendo, te estamos viendo a ti. Ok. Ok. Bueno, es una presentación que lo que busca es, a partir de la exposición que tuvimos el 11 de marzo, retomar que el proyecto de ley de copropiedad nosotros lo agrupamos en 10 ideas centrales, ¿ya? Que guían todas las modificaciones que tendría esta ley. Una que tiene que ver con la naturaleza jurídica y clasificación de los condominios, cuáles son los tipos de condominio tipo A, tipo B, ahí vamos a entrar en el detalle cuando veamos la discusión en particular. El contenido del reglamento de copropiedad, donde ahí sí hay materias vinculadas con el tema de la pandemia, especialmente lo relacionado con discriminaciones arbitrarias que están apareciendo en algunas comunidades respecto del personal de salud. Después, todo lo relacionado con las obligaciones económicas de los copropietarios, los gastos comunes, y ahí aparece también las mociones que mencionaba el diputado Winter respecto de buscar mecanismos para afrontar esta obligación en este estado, y también el proyecto de ley está pensando en cómo se resuelve el tema de los gastos comunes en general en el régimen de copropiedad inmobiliaria, qué mecanismos hay para su cobro, para cómo se distinguen los distintos tipos de gastos comunes, los ordinarios, los extraordinarios, el fondo de reserva, etc. Después hay una cuarta materia relacionada con la administración y adopción de acuerdos por los copropietarios, que es uno de los ejes centrales del proyecto de ley, simplificar la adopción de acuerdos, modernizar también el funcionamiento de las comunidades en este sentido. En el régimen actual está la primera citación, la segunda citación, distintos quórum para distintas materias, bien engorroso el sistema de quórum, acá se simplifica bastante esa materia. Estoy haciendo un barrido de las ideas centrales. La quinta materia sería todo lo relacionado con el plan de emergencia. Después hay una materia relacionada con las fórmulas de resolución de conflictos. También están las exigencias urbanas y de construcción que se daría a los nuevos condominios. Otra materia, la octava, sería los condominios de vivienda de interés público. En el fondo hay un capítulo en la ley vigente que son los condominios de viviendas sociales. Se amplía el alcance de ese título especial a los condominios de vivienda de interés público. Después hay toda una materia relacionada con el registro de los administradores y un procedimiento sancionatorio. Y por último, hay precisiones respecto al rol del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eso como barrido general de las ideas centrales del proyecto de ley. Pasando a las materias relacionadas con los efectos de la pandemia COVID-19 que ya están incluidas en el proyecto, creemos que lo primero que hay que destacar es este tema que hablábamos de la prohibición de disposiciones discriminatorias. ¿En qué sentido? En el sentido de que el proyecto de nueva ley de copropiedad inmobiliaria, el que tiene suma urgencia,
modifica dos artículos en esta materia que es bastante relevante. El actual artículo 28, que va a ser el artículo 8, es el que se refiere a el contenido del reglamento de copropiedad. Y en ese artículo se está señalando en el proyecto de ley que los copropietarios de un condominio deberán acordar un reglamento de copropiedad de acuerdo a esta ley y su reglamento y a las características propias del condominio. Y aquí se agrega el que observará plenamente las normas de la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, con los siguientes objetos, y ahí va 1, 2, 3, 4, no sé cuántos numerales son. Pero en el fondo, en el encabezado del contenido del reglamento de copropiedad ya se establece que este tipo de normas no pueden establecer medidas discriminatorias, porque tienen que observar la ley 20.609, la ley Zamudio, y en esa ley, en el artículo 2, se define discriminación arbitraria, y de hecho se establece que una de las discriminaciones arbitrarias es por enfermedad, digamos, o eventual enfermedad, en este caso del personal de salud que han tenido en algunos condominios algún inconveniente por eso. Eso para el reglamento de copropiedad, pero en otro artículo, el actual 21, que pasa a ser el artículo 17, se establece que el comité de administración podrá dictar normas que faciliten el uso y administración del condominio, y ahí se agrega, en la medida que no impliquen una discriminación arbitraria respecto de cualquiera de sus ocupantes, sean estos permanentes o transitorios, así como imponer las multas que estuvieran contempladas en el reglamento a quienes infrinjan las obligaciones de esta ley y del citado reglamento. Okay. En el fondo se incorpora también la idea de que en las normas de uso y administración del condominio que dicta el comité de administración no pueden haber discriminaciones arbitrarias. Eso respecto del proyecto de ley con suma urgencia. Yo había puesto en la lámina también una moción parlamentaria que no se discutió la semana pasada porque aún no se daba cuenta en la sala, pero que se ingresó por esos días, que es el boletín 13.434 del diputado Andrés Celis y otros diputados y diputadas, que incorpora una frase en un artículo que dice lo siguiente: asimismo, no podrán limitar el uso de los bienes comunes ni establecer discriminaciones arbitrarias en razón de las condiciones laborales de alguno de estos, alguno de los copropietarios, ni aun a pretexto de una pandemia, catástrofe o cualquier hecho de emergencia de carácter nacional o regional decretado por la autoridad competente. La misma prohibición pesará sobre el administrador respectivo. Eso serían como las tres normas que están en discusión actualmente, las dos del proyecto de ley que tiene suma urgencia y esta moción parlamentaria relacionada con las discriminaciones arbitrarias en una copropiedad. ¿Qué observaciones tenemos a esto? Que conforme a otras disposiciones que están incluidas en el proyecto de ley con suma urgencia, como el artículo 10 que establece una acción de nulidad, en caso que el reglamento de copropiedad no se ajuste a la ley 20.609, podría ejercerse una acción de nulidad ante el juzgado de policía local. También creemos que la normativa vigente y las precisiones que ya están incluidas en el proyecto de ley para una nueva ley de copropiedad inmobiliaria debieran evitar la dictación o aplicación de normas discriminatorias al interior de los condominios, como las que han sufrido el personal de salud. Sin perjuicio de eso, creemos que el proyecto podría ser aún más enfático respecto a cuáles serían las conductas que se considerarían una discriminación arbitraria, tomando en consideración la propuesta del boletín que les cité y la definición contenida en el artículo 2 de la ley 20.609. En ese sentido, el proyecto de ley habla de que se debe respetar plenamente la ley 20.609. Si en la discusión en particular quieren que precisemos de manera más expresa qué se entenderá por discriminación arbitraria, podría hacerse ese trabajo de precisión en la votación en particular. Pero creemos que el proyecto lo tiene abordado de buena manera. Pero podría precisarse más, ser más enfático, como digo. Y por último, recogiendo también lo que se señala en la moción, podría incluirse una mención expresa a la prohibición de actos discriminatorios en el artículo 20, actual 23, sobre funciones del administrador, porque el proyecto de ley establece esto para el reglamento de copropiedad y para las decisiones que tome el comité de administración. Y el administrador, por su lado, tiene que velar por el cumplimiento de esas decisiones, pero también en ese cumplimiento que no quede margen para una discriminación arbitraria por parte del administrador. Creemos que también ahí se podría hacer una pequeña precisión de redacción para dejar abordados los tres niveles de decisiones: el reglamento de copropiedad, el comité de administración y el administrador. Eso respecto de la prohibición de disposiciones discriminatorias. Otra materia que estaría relacionada con los efectos de la pandemia es lo que tiene relación con las obligaciones económicas de los copropietarios, los gastos comunes. ¿Qué aporta el proyecto de nueva ley de copropiedad inmobiliaria? Bueno, aquí en el proyecto hay varias materias que se precisan en cuanto a los tipos de gastos comunes. De hecho, se habla de obligaciones económicas como género, y los gastos comunes serían una de las especies de obligaciones económicas.
pero lo que nos parece relevante destacar es que el proyecto de ley faculta al administrador para celebrar convenios de pago con aquellos copropietarios que se encuentren morosos respecto de tres o más cuotas continuas o discontinuas de la obligación económica. Eso en la ley vigente no está, no hay una facultad expresa al administrador para celebrar estos convenios de pago, por lo tanto, en caso de copropietarios morosos, la ley vigente lo único que plantea como medida para obtener el pago es, bueno, el cobro judicial, evidentemente, las medidas de cobro de una deuda, pero la suspensión también del servicio eléctrico lo vamos a retomar después a propósito de la moción que voy a hacer mención a la moción del diputado Inter. Pero lo único que tiene no son los convenios de pago, sino que la facultad de suspender el servicio eléctrico como medida de premio. El proyecto de ley va un paso más allá y habla más bien de los convenios de pago, de buscar un mecanismo de solución. Alguien que está en mora, lo lógico, más que esté en un callejón sin salida, buscar la solución, y la solución puede ser que el administrador celebre un convenio de pago con ellos, que esa persona que está morosa se comprometa a pagar en 12 cuotas la deuda, y lo importante es que esa facultad estimamos relevante que la tengan los administradores, pero se debe resguardar en el uso de esa facultad que la comunidad tenga ingresos suficientes para afrontar los gastos mensuales de administración, uso y consumo del condominio. Por lo que entonces cada convenio de pago necesariamente requiere del acuerdo del comité de administración, no queda una facultad solo en manos del administrador, porque hay que buscar el equilibrio ahí, no puede firmar convenios de pago con todos los copropietarios, porque si hace eso es probable que en algún mes no tenga plata ni para pagar los sueldos del personal contratado. Entonces hay que buscar ahí el equilibrio en el uso de esa facultad. Pero ya contemplarla puede ser un avance, y creemos que está vinculado con los efectos de la pandemia, porque existe la eventualidad de que aumente la morosidad en el pago de los gastos comunes en este periodo, y la figura de los convenios de pago podría ser un buen mecanismo. Relacionado con eso también está el régimen aplicable al Fondo Común de Reserva. Ahí también existe en la ley vigente, pero se precisan algunas materias relacionadas con eso. Se incluye que el Fondo de Reserva tiene que tener los recursos necesarios para el pago de indemnizaciones y gastos por término de contrato de trabajo del personal del condominio, y es importante que eso esté. Y también se faculta la asamblea de copropietarios, esta es una decisión que tiene que tomar cada comunidad, para autorizar excepcionalmente que parte de los recursos del fondo de reserva, que están pensados para gastos comunes extraordinarios, urgentes o imprevistos, se puedan destinar a cubrir gastos comunes ordinarios de mantención o reparación. Porque muchas veces el fondo común de reserva está ahí, se va acumulando, no ha habido necesidad de ocuparlo, y es necesario hacer un gasto común ordinario de mantención o reparación, y en vez de pedir más gastos comunes para cubrir ese gasto ordinario, se puede hacer uso del fondo de reserva. También podría estar vinculado, porque si eventualmente hay un aumento de la morosidad, con el aumento de la morosidad estamos hablando de algo que podría darse, no que esté la ley permitiendo que no se paguen los gastos comunes. Tuvimos una larga discusión la semana pasada sobre eso. Ni este proyecto ni las mociones buscan que se elimine la obligación de pagar los gastos comunes, porque la obligación de pagar los gastos comunes va en beneficio directo de la misma comunidad. Y ni siquiera, es algo para, como dijo el diputado Norambuena la semana pasada, es simplemente para netear ingresos con gastos, es para cubrir los gastos del uso diario de la comunidad. Por lo tanto, no es tan simple exceptuar del pago. Otra cosa es el convenio de pago en casos excepcionales en que pudiera haber alguna dificultad. Y el uso del fondo de reserva creemos que también podría ayudar. Relacionado también con las obligaciones económicas de los copropietarios, aquí hago mención a las dos mociones que señaló el diputado Inter, porque entendemos que, la idea de ponerle suma urgencia a este proyecto es poder avanzar en el proyecto largo, pero si aparecen este tipo de mociones, tomarlas en consideración e incorporarlas en el proyecto para que queden desde ya en la nueva ley de copropiedad inmobiliaria recogidas. Respecto del proyecto del diputado Durán, voy a leer el artículo transitorio que él proponía y un par de observaciones para recogerlo. Esto lo vimos la semana pasada, pero era para hacer mención al proyecto y no dejarlo de lado. Él proponía incluir un artículo transitorio a la ley vigente que dijera que deberá rebajarse el valor de los gastos comunes ordinarios en proporción a los bienes de dominio común que se encuentran cerrados debido a medidas preventivas y de mitigación para contener el COVID-19 durante el periodo de emergencia sanitaria del país. El administrador del condominio deberá comunicar a los copropietarios la rebaja proporcional que se efectuará, la cual también deberá constar en el aviso de cobro correspondiente. Ese es el proyecto del diputado Durán. Nosotros ya comentamos esto la semana pasada. Creemos que algunos de estos gastos deben efectuarse con independencia del uso que le den los copropietarios de los bienes comunes. Por lo tanto, que no estén en uso no significa que no deban
efectuarse las reparaciones o las mantenciones necesarias, por lo tanto puede que ese gasto haya que asumirlo igual. Y otros se cobran en función del gasto efectivamente devengado, como los de uso-consumo. Hablábamos ahí de la electricidad de la sala común. Si no se ha usado la sala común, no va a generar un cobro de electricidad, por lo tanto la cuenta debiera salir más barata. Por lo mismo, estos gastos asociados al uso debieran ser menores y por lo tanto la suma total a prorratear en un mes entre los copropietarios debiera disminuir. Lo que transmitíamos la semana pasada en nuestras observaciones era eso, que quizás sin necesidad de aprobar una ley en esta materia, los gastos comunes debieran rebajarse porque la cuenta va a salir más barata. Si no se han estado usando, o por ejemplo, si los ascensores se han usado mucho menos este mes, porque la gente está en sus hogares y no está saliendo todos los días, la cuenta de la luz por el uso de los ascensores va a salir más barata y el menor gasto debiera prorratearse por igual porque en el fondo cada uno no paga un gasto, un monto fijo, sino que un porcentaje dentro de los bienes comunes que le corresponden en la copropiedad. Eso respecto a esa moción. Y la otra moción es la del diputado Winter, que lo que buscaba él era incorporar un inciso quinto del artículo quinto, en el que se estableciera que las facultades de los incisos tercero y cuarto de ese artículo, que son las que permiten suspender o requerir la suspensión del servicio eléctrico, en caso de morosidad, en caso de copropietarios morosos de entrega o mascota, que esa facultad no pudieran los administradores y consejos de administración, por consiguiente, cortar ni suspender la prestación ni continuidad de los servicios básicos domiciliarios en base a la existencia de demora en el pago de los gastos comunes mientras dure la medida. Y agrega, debiendo prorratarse su cobro en los gastos comunes de los 12 meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe, sin que su cobro pueda incorporar multas ni intereses por mora. Aquí algunas precisiones o observaciones. La moción habla de que no se podrá cortar ni suspender la continuidad de los servicios básicos domiciliarios. Los incisos tercero y cuarto del artículo quinto solo permiten suspender el servicio eléctrico, no todos los servicios domiciliarios, por lo tanto ahí creemos que hay que precisar eso, sin perjuicio de que el proyecto de ley, el que tiene suma urgencia, amplía las posibilidades a que se puedan suspender no solo el eléctrico, sino que eventualmente el servicio de telecomunicaciones o el de calefacción si es que la comunidad lo tuviera, pero estas opciones son una a la vez, no se pueden cortar más de un servicio a la vez. En caso alguno, se puede cortar el servicio de agua potable ni el de agua caliente si es que el condominio tuviera ese servicio separado. No se contempla esa posibilidad ni en la ley vigente ni en el proyecto de ley. Y respecto de la facultad que tendría una empresa eléctrica para suspender el servicio, no es que la empresa eléctrica pueda suspender el servicio eléctrico porque le deben a ella la cuenta de la luz, sino que esto es siempre en el caso en que no se hayan pagado los gastos comunes. Después, en esa moción se incluye una propuesta de prorratear el cobro de los gastos comunes en los 12 meses siguientes. Lo decíamos la semana pasada, creemos que eso puede acarrear dificultades para el correcto funcionamiento de las comunidades y para el cumplimiento de sus obligaciones como el pago de las remuneraciones del personal. Creemos que más que prorratear automáticamente el cobro en los meses siguientes, más que eso debiera evaluarse caso a caso la posibilidad de celebrar convenios de pago con acuerdo del comité. Y ahí retomo lo que tiene el proyecto de ley con suma urgencia, la figura de los convenios de pago como algo que se puede evaluar caso a caso para determinadas situaciones en que haya alguna dificultad para pagar los gastos comunes y que el comité vaya calibrando hasta dónde puede, sin poner en riesgo el pago de los gastos comunes ordinarios de administración y de uso y consumo de la administración, celebrar estos convenios de pago. Y en definitiva, para terminar este tema, creemos que el proyecto para una nueva ley podría recoger la idea central que hay en la moción parlamentaria del diputado Winter, podría recoger que esta facultad de suspender un servicio quede restringida en determinadas circunstancias. En este caso, la circunstancia de una pandemia por el COVID-19, pero claro, que no pase que en una futura situación similar estemos nuevamente discutiendo el suspender temporalmente una facultad. Podríamos quizás dejarlo como una norma permanente para que en determinados supuestos estas medidas de apremio para los copropietarios morosos quedan suspendidas, atendida a las particularidades de la situación que se esté viviendo, del estado de catástrofe o similar. Eso, ya llevo dos materias, estoy recapitulando, dos materias que estarían bastante relacionadas con los efectos de la pandemia. En primer lugar, las discriminaciones arbitrarias. En segundo lugar, lo que tiene que ver con las obligaciones económicas. Una tercera materia tiene que ver con la administración y adopción de acuerdos con los copropietarios. Aquí el proyecto de nueva ley de copropiedad inmobiliaria, que tiene suma urgencia, establece disposiciones para facilitar la comunicación entre el comité de administración, la administración y los copropietarios. ¿Por qué facilitar la comunicación? La ley vigente es del año 97, los correos electrónicos ya existían, pero tampoco tenían la masividad que tienen ahora.
la idea es que la ley obligue a que cada comunidad tenga que tener un registro con los correos electrónicos y domicilios de los copropietarios y mantener también un libro de novedades, distinto del libro de acta. El libro de acta es algo muy formal, por los acuerdos de la asamblea, etcétera, pero en el libro de novedades se puede dejar constancia de información relevante que tenga que ver con el funcionamiento del condominio, en el que se registren los reclamos y las solicitudes fundadas de los copropietarios, de los arrendatarios, de los ocupantes del condominio. Entonces eso facilita la comunicación, creemos que también se vincula en el contexto actual en que hay un uso más intenso de la vivienda, porque la gente está todo el día ahí, esto puede generar la necesidad de una mejor comunicación entre los órganos de administración de un condominio y quienes están viviendo en él. En cuanto al régimen de citación y constitución de las sesiones de la Asamblea, también ello se simplifica. Esto estaba en el origen del proyecto de ley. De hecho, el proyecto de ley recoge varias mociones parlamentarias y muchas tenían que ver con esto, que era muy difícil adoptar acuerdos en la ley vigente, muy difícil adoptar algunos acuerdos en asamblea de copropietarios por la dificultad de constituir la asamblea, por los altos quórum, etc. Se recoge la idea de que tiene que haber quórum diferenciado, eso se mantiene, porque no es lo mismo adoptar determinadas decisiones de administración menor que tomar decisiones respecto de los bienes comunes, de intervenir un bien común, hacer una construcción, etc. Entonces se mantienen 3 quórum para la adopción de acuerdos, distinguiendo entre materias de simple resolución, que se adoptan en sesiones ordinarias, y aquellas de mayor relevancia, que son de sesiones extraordinarias. Y dentro de esto, se establece que las materias a tratar en sesiones ordinarias se resuelven por mayoría de los asistentes, pero que al menos tienen que representar el 33% de los derechos, y las de sesiones extraordinarias hay 2 mayorías. Uno son por mayoría simple de los derechos, más del 50%, o bien por el 66% si se trata de alguna de aquellas que requieren quórum reforzado. Ese sería el máximo quórum que podría tener una adopción de acuerdo, 66%, 2/3. Después, relacionado también con la adopción de acuerdo, y esto sí que puede ser muy relevante en el contexto actual, es precisar y reforzar la figura de la consulta por escrito. Ya existe la consulta por escrito, pero se refuerza esa figura, se admite el uso de correos electrónicos para esa consulta por escrito, sin perjuicio de la necesidad de exponer a los copropietarios de la materia consultada en una sesión informativa. También se discutió en el Senado eso, que está bien, reforcemos la consulta por escrito, pero es en la sesión de la Asamblea donde se da el debate, donde pueden aclararse las dudas, hacer presentes los puntos de vista, etcétera. Por lo tanto, si se va a hacer una consulta por escrito, igual tiene que haber una sesión informativa para que se pueda dar ese debate. Pero la votación puede hacerse por escrito, y así quien no pudo asistir a la Asamblea puede emitir su voto, etc. Hay un tema que el proyecto de ley no aborda tan expresamente y que la pandemia nos pone de manifiesto y que quizás es necesario precisarlo, que es el tema de la asistencia a las sesiones. No precisa cómo debe hacerse esa asistencia, ¿ya? Ya sea a la asamblea a la asamblea de copropietarios o a las reuniones del comité de administración. Quizás la ley podría avanzar en ese sentido y precisar que la asistencia puede ser presencial o mediante videoconferencia, como lo estamos teniendo nosotros ahora, en los supuestos y con los requisitos que se establezcan en el reglamento de la ley. Quizás sea bueno ahí establecer cuáles son los casos en que la asistencia puede no ser presencial, pero sí que la ley quede abierta a esa posibilidad. Alguien podría decir, bueno, si no lo dice la ley, puede que alguna comunidad decida igual hacer una videoconferencia. Yo creo que la ley debiera decirlo, ¿ya? Que sería bueno que lo diga, porque ahí se adoptan acuerdos que son vinculantes para quienes no votaron a favor de esa decisión, y si se hace en una modalidad que no está expresamente admitida por la ley, queda expuesto ese acuerdo a que alguien lo impugne y diga, no, eso se adoptó en una videoconferencia, eso no está permitido por la ley, etc. Creemos que entonces mejor dejarlo claramente establecido. Eso tiene bastante relación, porque las asambleas de copropietarios se reúnen más de 50 personas, etcétera. Por lo tanto, en el contexto actual hay una dificultad evidente para celebrar las asambleas. Y por último, esto quizás no está tan directamente relacionado, pero creo que es bueno mencionarlo, se establecen reglas supletorias para la designación de los miembros del comité de administración, para aquellos casos en que no existen interesados o no hay acuerdo. De repente hay comunidades en que nadie quiere ser miembro del comité, o son siempre los mismos y llevan eternamente en el cargo, y en el fondo quieren dejar de serlo, pero nadie está dispuesto. Entonces la ley establece la posibilidad, establece reglas supletorias si es que nadie está disponible, básicamente es un sorteo, y se establece también la posibilidad que el reglamento de copropiedad contemple, esto es una decisión que tiene que tomar cada comunidad,
pero que el reglamento pueda contemplar a modo de retribución a los miembros del comité de administración un porcentaje de descuento en el pago de gastos comunes. Eso que lo desea cada comunidad, pero que para algunas comunidades puede ser bastante relevante, porque básicamente están prestándole un servicio a la comunidad, por lo tanto, una rebaja en los gastos comunes podría ser pertinente a modo de retribución por el trabajo que realizan esas personas, que en algunas comunidades es bastante importante ese trabajo, no es menor, digamos. Eso respecto a la tercera materia, esto de la administración y adopción de acuerdos. Hay una cuarta materia que también incluye la ley vigente y que se perfecciona en el proyecto de ley, que es el relacionado con el plan de emergencia, ¿ya? El proyecto de ley perfecciona el artículo referido al plan de emergencia, señala que todo condominio debe tener ante siniestro de emergencia en uno de estos planes para evitar los daños a las personas, a las unidades o a los bienes de dominio común del condominio, y se precisa que el plan debe incluir las acciones a tomar antes, durante y después del siniestro o emergencia, con especial énfasis en la alerta temprana y los procedimientos de evacuación ante incendio. La situación actual es también una situación de emergencia. En el fondo, también este plan no pensemos que el plan de emergencia como sinónimo de plan de evacuación. Eso lo vamos a discutir después cuando veamos el artículo, pero el plan de emergencia es más amplio y tiene que ver con todas las decisiones que hay que tomar antes, durante y después del siniestro, y el plan de evacuación tiene que ver con una cosa mucho más específica de en el momento de un siniestro, un incendio, un terremoto, cómo evacúo, ¿ya? De repente uno piensa que el plan de emergencia es simplemente por donde uno tiene que salir en el caso de una emergencia. El plan de emergencia es más complejo que eso. Y puede ser también esto, una pandemia en el cual se busca que se cumpla un distanciamiento social. Bueno, el plan de emergencia podría establecer reglas respecto de cuántas personas pueden ir en el ascensor, el uso de los bienes comunes. Las mismas decisiones que se han estado tomando por cada comunidad ahora podrían ya estar reflejadas en el plan de emergencia para que todos sepan de antemano cuáles son las medidas que hay que tomar ante una situación como la que estamos viviendo. Entonces el plan de emergencia podría reforzarse con un capítulo especialmente dedicado a este tipo de situaciones. Y hay otra materia relacionada con eso que es muy interesante, que es la necesidad de actualizar el plan de evacuación al menos una vez al año. El plan de emergencia es un plan base que no es necesario actualizarlo todos los años, pero el plan de evacuación sí, porque se tiene que considerar el número de residentes y especialmente a las personas ocupantes con discapacidad, movilidad reducida, infantes y población no hispanoparlante, señalando las acciones determinadas para su evacuación segura y expedita, debiendo incluir acciones de capacitación que procedan y los respectivos simulacros anuales de evacuación. Ahí se fortalece bastante. A ver, en plan de emergencia siempre se puede mejorar. Yo soy de esa opinión. O sea, siempre se puede hacer. Cuando está en riesgo la seguridad de las personas, creo que siempre se puede mejorar. Y en ese sentido, el plan de evacuación, actualizarlo año a año, puede ser muy relevante. ¿Para qué? Para que tanto la administración como la carabineros o bomberos puedan tener a la vista determinados antecedentes que son relevantes. Si una persona está postrada en cama, que se sepa que la persona del departamento 305, en el caso de una emergencia, está en una situación distinta a la de las demás personas y el plan de evacuación ya dice que hay que poner atención ahí y hay que hacer algo. O hay edificios completos en el que hay población no hispanoparlante, por lo tanto cualquier instrucción relacionada con la evacuación tiene que también estar considerando esas circunstancias para que puedan entender las instrucciones que tiene el plan de evacuación. Después, otras materias, aquí cada vez me voy un poquito alejando de qué tan relacionados están con la pandemia, pero me gustaría igual hacer mención a los temas. Los condominios de vivienda de interés público y condominios de viviendas sociales, el proyecto de ley, ya lo dije, amplía el capítulo referido a los condominios de viviendas sociales a los condominios de vivienda de interés público, precisando cuáles son ellos. Básicamente son condominios de viviendas económicas que total o parcialmente hayan contado para su construcción con financiamiento otorgado por el MIMBU o que alternativamente sean objeto de atención para dicho ministerio. ¿Por qué es relevante esto? Porque tanto la ley vigente y el proyecto de ley lo mantiene, contiene una facultad para que los gobiernos regionales, las municipalidades, los servicios, puedan destinar recursos a estos condominios, a los condominios de viviendas sociales, y se ampliaría a los condominios de vivienda de interés público para distintos objetos: reparación, mejoramiento o dotación de bienes de dominio común, instalaciones de las redes de servicios básicos, programas de mejoramiento o ampliación de las unidades del condominio, de los bienes comunes, entre otros. Igual se deja establecido que esos recursos públicos, esos programas, tienen que ser invertidos prioritariamente en condominios de viviendas sociales, ¿ya? Se mantiene una preferencia o una prioridad para los condominios de viviendas sociales, pero se incluyen los condominios de viviendas de interés público. La relación con la pandemia podría estar más bien dada por la necesidad de
hacer inversiones a posterior que por el deterioro de ciertos bienes comunes o en el estado en que una comunidad no tenga gastos para afrontar no tenga recursos para afrontar determinados gastos de reparación de algún bien común, etc. Y por último, casi terminando, el registro de administradores y el procedimiento sancionatorio. Lo mencionamos con el ministro cuando fuimos el 11 de marzo. Esto es más complejo que los efectos de la pandemia y tiene que ver con establecer la necesidad de que los administradores cumplan con ciertos requisitos mínimos y que exista también un registro nacional para poder llevar cierto control también de que cumplen con esos requisitos y que si han sido sancionados, porque va vinculado con un procedimiento sancionatorio que llevaría a la Seremi, quien quiera contratar a un administrador pueda saber si esa persona está inscrita en el registro o no, porque una de las sanciones puede ser la expulsión del registro, la eliminación del registro. Ya creemos que es relevante, o sea, esto es un poquito más a largo plazo, montar el registro, etcétera, pero en una situación como la actual, en la que hay más relaciones de vecindad, atendido que están todos en su casa todo el día, puede que se estén generando ciertos conflictos con las administraciones o administradores que, no estoy haciendo ninguna acusación, pero eventualmente algún administrador que no esté haciendo un buen uso de sus funciones o de sus facultades, que existan los mecanismos para sancionar a aquellos administradores y poder poner en el antecedente también a otras comunidades respecto de si han sido sancionados o no. Y por último, el rol del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se mantiene y amplía la facultad del mismo de impartir instrucciones mediante circulares y se agrega, esto no está en la ley vigente, pero se agrega que la Seremi de Vivienda y Urbanismo deben supervigilar las normas legales y reglamentarias y administrativas y técnicas sobre copropiedad, pudiendo resolver las reclamaciones interpuestas en contra de las resoluciones dictadas por los DOM. Esto es equivalente o similar a lo que contempla la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En la Ley General de Urbanismo y Construcciones se establece que las Seremi pueden supervigilar que las DOM en el otorgamiento de los permisos de edificación, etcétera, hayan aplicado correctamente la ley. Aquí se está estableciendo lo mismo respecto a la ley de copropiedad, porque las direcciones de obra también toman decisiones relacionadas con copropiedad, como emitir el certificado que acoge un edificio o un condominio al régimen de copropiedad inmobiliaria. Se está estableciendo que la Seremi también puede supervigilar el adecuado cumplimiento de esas leyes y resolver las reclamaciones que se interpongan en contra de resoluciones dictadas por los DOM relacionadas con copropiedad. Eso respecto de las materias vinculadas. Aquí, bueno, si estuvieran viendo la presentación, volví a la lámina de las 10 ideas centrales. Aquí hice un barrido de algunas. Cuando entremos en la discusión en particular, veremos con más detalle la naturaleza jurídica de clasificación de los condominios u otras cosas muy relevantes como las exigencias urbanas y de construcción a los nuevos proyectos. Proyectos que tienen determinada extensión, que tengan cierta obligación de abrir vías públicas, o los proyectos que tienen más de ciertas unidades que tengan que tener accesos diferenciados o ascensores diferenciados que permitan una adecuada circulación de las personas, etc. Las fórmulas de resolución de conflictos, se mantiene básicamente el régimen actual de juzgado de policía local, arbitraje o mediación de la municipalidad, pero hay ciertas precisiones de redacción. Eso en términos generales respecto de la idea central del proyecto de ley, pero quería transmitirle esta vinculación y transmitir también el agradecimiento por impulsar la asunción. En la sesión pasada nos pidieron que evaluáramos eso y también tienen interés en que podamos avanzar. Por lo mismo, ojalá pudiéramos avanzar lo más rápido posible en esto. Los invito para que cuando se pueda, o si se pudiera hoy, idealmente, ¿por qué no? Sería ideal aprobar en general el proyecto para poder entrar de lleno en la discusión en particular y seguir avanzando lo más rápido posible para sacar cuanto antes esta ley que tuvo una larga tramitación en el Senado, y eso no significa que ahora tenga que ser igualmente larga. Fue larga porque se precisaron muchos temas con consensos bastante transversales. El proyecto original también es fruto de un consenso porque se elaboró recogiendo varias mociones parlamentarias y con mesas de trabajo de los asesores de las comisiones de vivienda del Senado y de la Cámara de Diputados en su minuto. Por lo tanto, creemos que es un proyecto que tiene suficientes consensos y puntos en común como para avanzar de manera rápida. Eso sería mi presentación. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido claro. Sin haber estado viendo la presentación se hace difícil, pero espero que haya sido claro. Señor Casitúa, muchas gracias por el esfuerzo. Además, suficientemente pedagógico como para no hacer necesaria la presentación.
pero por supuesto que le envíe a la Secretaría, que nos la rebotará nuestros correos Cambiar, oficiales, cambiar. ¿cierto? Vamos a ofrecer la posibilidad de hacer preguntas. Yo ya tengo un par de preguntas específicas que tienen que ver además con los otros proyectos, pero le voy a dar la palabra a los primero. Eso sí, antes lo que a la abogada secretaria, si podría nombrar a los diputados que están presentes y que no estaban al principio para efectos de que queden acta que están presentes. Y que los que estamos acá sepamos que ustedes están ahí. Porque de verdad que hay algunas caras que no se reconocen. Estoy hablando muy en serio. Que de verdad no se reconoce. El diputado Davilla está presente, el diputado Calisto, la diputada Castillo, el diputado Fidel Espinosa, no lo veo. No. El diputado García, el diputado González, el diputado Jarpa, el diputado Rambuena está acá, la diputada Olivera, el diputado Urrutia y el diputado Winter. El diputado Telier no lo veo tampoco, no está. Ya. Y el diputado me falta Polsen, que es su representante, era el diputado Pérez, Leopoldo. Tampoco Pérez. Leopoldo Pérez está. ¿Está? Sí. Ya. Y Y Calisto sí. Ahí está Calisto, salude por favor, diputado Calisto. ¿Están ahí 6 Calisto, no? Calisto. No. Estoy en Aysén. Pero porque después tienen que presidir Seguridad Ciudadana. Así es. Ya. Entonces, tenemos ausente, reemplazado el diputado Paulsen y ausente el diputado. Ya. Voy a dar la palabra para que le hagan preguntas al señor Gacitúa. ¿No? Yo tengo dos preguntas bien específicas. Lo que pasa es que con respecto a los gastos comunes en situación de emergencia, yo quisiera preguntarle si, a interpretación suya, tanto en la ley actual como en la ley que vamos a tramitar, si esta rebaja que propone el proyecto del diputado Durán es posible de hacer por acuerdo de la comunidad, o si realmente es necesario, o si esta ley, digamos, cambiaría la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. La misma pregunta con respecto a una posibilidad que se abre en el otro proyecto de ley con respecto a los gastos comunes, que tiene que ver con los convenios de pago, que efectivamente, coincidiendo con el Ejecutivo, la redacción, digamos, en un afán explicativo, termina generando una leve distracción, por cuanto el objetivo del proyecto es sencillamente adherirnos a algo que ha planteado el gobierno, que es que todo el mundo tenga luz, ¿cierto? Y agua, en este caso solamente luz, mientras dure la pandemia. Y luego dice debiendo establecer convenios de pago. Yo creo que ahí hay algo que hay que corregir, por cuanto la intención de esas últimas dos líneas del proyecto tiene que ver con aclarar que no estamos suspendiendo el pago de gastos comunes, ni siquiera lo estamos proponiendo ni sugiriendo, sino que simplemente estamos suspendiendo el corte de los servicios eléctricos. Entonces, quisimos ser explícitos en que la deuda no quedaba satisfecha, ¿sí? Entonces, quisimos dar esta posibilidad para... sin embargo, me da la impresión, y aquí quiero hacer la pregunta específica, de si esos convenios de pago en realidad hoy en día se pueden hacer. Y no sería necesario, para poder hacer convenios de pago, que la ley lo plantee. Esas son dos preguntas en realidad, no sé por qué tenía anotadas tres. ¿Contesto o...? ¿Sí? Sí, por favor. Gracias. A ver, respecto del proyecto del diputado Durán, como dijimos en las observaciones, y lo hablamos la semana pasada, yo reconozco la buena intención del proyecto, de que en el fondo, si no se están ocupando los bienes comunes, pareciera ser que los gastos comunes deberían ser menores. Ese es el punto. Y que eso quede reflejado en los avisos de cobro mensual. La pregunta es si... ¿Cómo se aplicaría esa ley en la práctica? Yo creo que se aplica en la práctica simplemente cuando el administrador hace el barrido de los gastos de un mes y los tiene que prorratear según el porcentaje que le corresponde a cada copropietario. Si el saco a pagar es más bajo, lo que le va a corresponder a cada uno también va a ser más bajo. La única caso eventual... ¿Sí? Es que mi pregunta es más específica. Si una comunidad, su administrador, sus propietarios, etcétera,
dijeran, uy, qué buena idea la del proyecto del diputado Durán, y quisieran hacerlo, ¿necesitan una ley que se los permita o pueden simplemente hacerlo? Esa es la pregunta. Los copropietarios yo creo que lo pueden hacer, ¿sí? Y vinculándolo con la pregunta al otro proyecto, porque el otro proyecto dice, bueno, los convenios de pago lo podrían hacer sin ley. Mi duda con los convenios de pago que se hagan sin que estén expresamente establecidos en la ley son que otros copropietarios podrían reclamar que por qué se firmaron convenios de pago con determinados copropietarios y con ellos no, y que impugnen esos convenios de pago diciendo que no está permitido en la ley firmar esos convenios de pago, etcétera. Creo que es bueno que estén en la ley para que quede claro para todos los copropietarios que siempre existe la posibilidad de que a los copropietarios morosos el administrador, con acuerdo del comité de administración, autoricen esos convenios de pago. Puede que en alguna comunidad nunca sea posible firmar un convenio de pago porque no están dadas las condiciones, porque la tasa de morosidad es tan alta que si firmo convenios de pago pongo en riesgo el cumplimiento de otras obligaciones. Creo que sí es pertinente los convenios de pago dejarlos expresamente establecidos porque no aplican para todos los copropietarios. A diferencia del otro proyecto que es una rebaja para todos los copropietarios, si alguna comunidad quisiera hacer eso, y ahí retomo con que iba a mencionar un caso en el que eventualmente sí podría tener sentido. Si en los gastos comunes hay establecido un cobro base por uso de los bienes comunes, no sé si existiera alguna comunidad que lo tenga así, que no sea contra gasto de vengado, contra la cuenta de la luz, pero que diga, el uso de los bienes comunes, todos los meses hay que pagar 5.000 pesos, 3.000 pesos, 1.000 pesos por el uso de los bienes comunes. Ese cobro, si existiera, claro, si hay un mes en que los bienes comunes estuvieron cerrados, podría decir, bueno, no cobremos esos 1.000 pesos mensuales. Ahí podría tener algún sentido. Pero eso sí, efectivamente eso lo podría adoptar la comunidad y como beneficia a todos los copropietarios, no veo mayor vía de impugnación. Lo de los convenios de pago, si le veo vías de impugnación, sí que no están expresamente establecidos. Ese es el punto. Diputado Norambuena y después diputado Ruti. Gracias, presidente. Yo quiero retomar un poco la conversación de la sesión anterior con respecto a las obligaciones. Los condominios o edificios, departamentos tienen un reglamento copropietario y es probable que ahí también se pueda establecer ciertas obligaciones, pero yo veo un riesgo alto el tener que legislar con respecto a omitir ciertos pagos que va a complicar el funcionamiento mismo y el neteo de gasto y de ingreso. Porque si hay por distintas situaciones, hay integrantes de ese condominio que tienen dificultades, pero yo escuchando al Ejecutivo, claro, ¿por qué unos sí y otros no? Entonces eso nos puede traer alguna complicación y se nos puede transformar en que de un porcentaje muy mínimo podamos llegar a un porcentaje alto de ese condominio en que todos quieren acogerse y resulta que los gastos propios de la administración van a ser los mismos. Aquí tenemos, lo decíamos, hay datos claros de que en la administración de un edificio o de un condominio, los gastos en personal, por ejemplo, son sobre y cerca del 90%. Entonces, ¿quién va a pagar esa cuenta? Al final, cuando normalmente hay como un fondo de reserva, pero que es bastante mínimo que se junta mes a mes. Entonces ahí yo no sé si, la verdad tengo la complicación que no sé si es necesario meternos en este tipo de administración y de prohibiciones o de garantías que se pueden dar para el buen funcionamiento de la administración de los condominios. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Norambuena. Diputado Urrutia. Bueno, voy a bajar un poco la máscara para poder... Estamos a suficiente distancia, así que me voy a bajar un poco la máscara para poder hablar. No sé, ahí se me escucha mejor. Sí, me la saco. Ya. Ahora sí, ahora me escucha, ya. Bueno, para los que nos están viendo, saludarlos a todos, y Norambuena estaba diciendo que no me escuchaba porque estamos a una distancia más que razonable. Bueno, existe un viejo precepto jurídico que dice que los privados pueden hacer todo lo que no está expresamente prohibido por la ley. Y hay que respetarlo. O sea, no es necesario prohibirlo todo por ley y dejar algún rango de libertad, porque la casuística en cada uno de los condominios es distinto. En condominios sociales, privados y distintas formas de administrar dependiendo de las características de los condominios.
Por de pronto, en algunos condominios privados, el arriendo de los bienes comunes, o sea, los bienes comunes se pagan por arriendo, por el uso. Si yo uso la sala de uso múltiple, tiene un cálculo por hora y ahí yo tengo que pagar. Si no, no está cargado los gastos comunes. Y además, ese uso tiene que ver con el consumo de la luz que tiene ese lugar, con la limpieza del lugar, con, en fin, todo lo que significa hacer uso de un espacio que es de todos los residentes. Y se paga por arriendo. Por lo tanto, yo no veo, en el caso del proyecto de ley que presentó el diputado Durán, que sea necesario incorporarlo. La piscina, por ejemplo, que también es un bien común. La lavandería también se paga por el fichaje. La piscina se paga el motor. El principal gasto es el cloro, que no se gasta en el invierno. La mantención, que significa el agua de la piscina, y también el motor de los filtros, que no generan gasto de energía eléctrica en la época de invierno. Por lo tanto, eso disminuye automáticamente el consumo de electricidad de la copropiedad. Entonces, yo creo que, a pesar de la buena intención, el proyecto creo que es innecesario, que no se justifica. En el caso del otro proyecto, que yo creo que presentaron varios diputados, yo creo que es posible presentarlo o hacer algunas indicaciones en el proyecto que estamos discutiendo ahora, en el nuevo proyecto. Creo que no tiene sentido hacer una modificación a la ley vigente que está a puertas de ser modificado. Ya este es un proyecto que está en segundo trámite constitucional, que se debatió durante mucho tiempo en el Senado, que estamos a punto de, yo creo que si nos ponemos aplicados, tenemos todo el tiempo del mundo para leerlo detalladamente y hacer las indicaciones que sean necesarias y votarlo ojalá durante este mes o el próximo. Así que es un proyecto que podemos sacarlo y no hacer, porque si no vamos a generar un enredo. Vamos a estar modificando con un proyecto que va a salir de aquí en primer trámite constitucional, que después va a tener que ir al Senado, que en el Senado nos van a decir, oiga, pero si esto ya se consideró en el proyecto de copropiedad que se mandó para allá. Entonces hagamos un solo proyecto bien hecho sobre el que estamos discutiendo, sobre el que tiene suma urgencia, y saquemos un solo proyecto. Y las indicaciones que sean necesarias, hagamos durante la discusión del proyecto en particular. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Urrutia. Diputado Jarpa, tiene la palabra. Presidente, no, gracias por poder estar compartiendo a la distancia. Sí quiero señalarles que tengo un poco de dificultad a veces con Internet, así que si desaparezco no es por responsabilidad mía, sino que responsabilidad de Internet. Así que quiero agradecer a usted como presidente de la comisión la posibilidad que vamos a estar trabajando hoy día en este proyecto que trae, en mi opinión, bastante unanimidad en cuanto a la necesidad de hacer todos los temas de los gastos comunes que son tan importantes, especialmente hoy día con las dificultades que pueden presentar sus moradores a raíz del desempleo que se puede producir con esta pandemia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Quiero hacer presente que el diputado Espinosa me señala por interno que ha intentado conectarse y que no le resulta y que está en una conversación con informática al respecto, pero quiero dejar para efectos del acta que el diputado Espinosa ha hecho los esfuerzos por ser parte de la comisión el día de hoy. Ahora, procediendo entonces con nuestro asunto, yo tengo una semejanza de apreciación de los proyectos con el diputado Urrutia, más tengo una diferencia procedimental, por cuanto... diputado García, ¿usted quiere la palabra? ¿Sí me la da? Encantado. Gracias, presidente. Un agrado poder compartir un par de minutos con ustedes, diputado Urrutia, diputado Norambuena, diputado Winter, que están presentes en la sala. La verdad que he visto con mucha atención la discusión de estos proyectos, la exposición del señor Gacitúa. Creo que nosotros podemos discutir muchas cosas. Me gustaría que para la próxima sesión el Ejecutivo pueda tener más o menos refundir estos proyectos y ver cuáles son las indicaciones que se pueden hacer o cuáles son los temas más importantes para poder votar. Indudablemente que la ley todos la conocemos como está, que es prácticamente imposible llegar a los quórum, hacer los acuerdos de los propietarios. Entonces creo que es un proyecto importante, pero tenemos que hacerla bien. Ahora, yo me di cuenta que que muchos hablaron de la pandemia, de esto. La ley va a tener un artículo
especial, está la duda que me quedó, que va a decir esta ley, por ejemplo, con las excepciones, durará solamente mientras dure la pandemia, mientras estemos en este proyecto, y de ahí seguirá con la normalidad que todos esperamos que sea. O sea, son dudas a lo mejor simples, nos quedan pocos minutos para aclarar esto, porque creo que termina a las 4:30 esta sesión, y me gustaría, presidente, si usted o el señor Gacitúa nos puede aclarar estos puntos. Muchas gracias, un saludo a todos, y gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes después de tanto tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado García, por su intervención y por su buen espíritu y ánimo. Diputado Olivera tiene la palabra. ¿Sí? No, yo solamente sumarme a lo que dijo el diputado Urrutia respecto de las indicaciones o lo que ya tiene considerado este proyecto, según lo que escuché. Hay un proyecto que vino desde el Senado y la verdad es que ya nos hemos dado cuenta que muchas veces coinciden en algunos artículos y sería bastante bueno considerar lo que ya está para que el día de mañana no nos digan precisamente que eso ya lo vio el Senado. El otro día tuve la oportunidad de seguir una sesión del Senado cuando hablaban de la prórroga para los plazos de las juntas de vecinos. Y la verdad es que ellos mismos decían, hay proyectos que ya lo hemos visto, no vamos a estar viendo, cada vez que nos traigan un proyecto con estos temas, vamos a tener que estar votando. Entonces, yo creo que lo que apunta el diputado Urrutia es súper importante y quiero que eso se considere, por favor, presidente. Gracias. Yo quiero, para efectos de todo el presente, hacer una pequeña orden de qué estamos discutiendo. Hay 3 proyectos sobre la mesa. Uno del diputado Durán, que tiene un puro artículo, muy sencillo. Otro de varios autores en los que me incluyo, que tiene un artículo y es muy sencillo. Y otro proyecto que viene en el Senado, que tiene más de 100 artículos, que es muy complejo y que todos creemos que es sumamente y extremadamente necesario avanzar sobre él, y creo que todos además estamos de acuerdo con que es un proyecto en general positivo y que avanza en la dirección correcta, pero que tiene una tramitación compleja. ¿Ya? Pero voy a... Sí, por supuesto. Los 2 proyectos que son mociones que son de un solo artículo no tienen ninguna urgencia, y el proyecto de copropiedad inmobiliaria tiene suma urgencia. ¿Ya? Yo, la opinión que tengo, personalísima, es que el proyecto de copropiedad inmobiliaria, que es del que invitamos a exponer al señor Gacitúa, y como tiene suma urgencia, lo pusimos primero en la tabla para discutir de él, algunos están planteando la posibilidad de refundir estas 2 otras mociones dentro de la discusión de copropiedad inmobiliaria. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, pero por distintos motivos. Uno, porque no se puede. Reglamentariamente, como me están soplando a mi derecha, Claudia, a quien no sé si pueden ver en la cámara, pero que está al lado mío. Están en trámites distintos. Segundo, porque una de las mociones, yo no estoy muy de acuerdo con ella, entonces digamos, quisiera poder votar a favor o en contra, de acuerdo a lo que es mi opinión. Y en segundo lugar, porque la moción que yo estoy impulsando es totalmente excepcional, excepcionalísima. Lo único que plantea es que el presidente de la República ha dicho que a la gente no se le puede cortar la luz durante la pandemia, y queda una hipótesis en la cual sí te pueden cortar la luz, que es la hipótesis del no pago de gastos comunes. Y lo único que estamos planteando es, mientras dure, miren lo específico, mientras dure la situación de catástrofe por el COVID-19, o sea, ni siquiera cualquier catástrofe, por el COVID-19 no te pueden cortar la luz, nada más. Y a lo que se acaba la catástrofe, te cortan la luz nomás, y sigues debiendo la misma cantidad de plata. ¿Ya? Entonces, yo la propuesta que les hago a todos es que, primero, votemos en general la propuesta del diputado Durán, votemos en general esta excepcionalísima que le estaba planteando con respecto al corte de luz, y votemos en general, y todos a favor, ojalá, del proyecto de copropiedad inmobiliaria que tiene suma urgencia, que es el que viene del Senado. Diputado Urrutia, tiene la palabra. Presidente, una variable a lo que usted ha propuesto. Yo creo que usted ha colocado en la tabla hoy día el proyecto de la modificación a la ley de copropiedad, porque tiene suma urgencia y es lo que corresponde reglamentariamente. Y los otros 2 proyectos no tienen urgencia. Por lo tanto, lo primero que corresponde votar es el proyecto de copropiedad inmobiliaria. Con respecto a las otras 2 mociones parlamentarias, yo
estoy por rechazar el proyecto del diputado Durán, porque me parece que no va en la línea correcta. Ya algo argumenté cuando hice uso de la palabra en la intervención anterior. Sobre el suyo, y que está firmado por además varios otros parlamentarios, creo que es posible incorporarlo dentro del proyecto de copropiedad inmobiliaria, en el capítulo o en el acápite que habla sobre, en caso de catástrofe o situaciones especiales de emergencia. Por lo tanto, creo que en la discusión en particular del proyecto de copropiedad podríamos incorporar una indicación que se haga cargo de lo que usted está planteando, de que no se pueda cortar la luz en caso de emergencia, en caso de catástrofe. Por lo tanto, yo lo invito a que votemos primero el proyecto de copropiedad en general. No podemos votar en particular porque no se puede reglamentariamente. Y porque tiene 100 artículos. Sí, y porque además vamos a tener que tener otras sesiones, pero avancemos en eso y durante el proceso de votación en particular o antes, usted incorpore una indicación con este artículo único que usted ha propuesto como una moción distinta. El problema que veo es el enredo que vamos a armar legislativo. Si supongamos que aprobemos estos dos proyectos, estas dos mociones parlamentarias, que están recién iniciando su primer trámite constitucional, vamos a modificar una ley que vamos a dejar muy pronto, que vamos a modificar en su totalidad. Entonces, y vamos a llevar probablemente estos van a dormir en el Senado durante mucho tiempo. Por lo tanto, creo que la forma correcta de avanzar es aprobemos el proyecto en general que nos invita el Ejecutivo, el proyecto sobre copropiedad inmobiliaria, y usted, mediante indicaciones, incorpore su proyecto durante la discusión en particular. Ya, tenemos un desacuerdo. Yo creo que reglamentariamente hay que votar en general hoy día copropiedad inmobiliaria. Sin embargo, el proyecto que yo estoy planteando es tan excepcionalísimo que es una cuestión que es para ahora. Yo creo que uno puede hacer los esfuerzos para que salga del Senado rápidamente. Y en cambio el proyecto de copropiedad, por más que lo apuremos, yo creo que lo vamos a apurar mucho, igual va a ser publicado probablemente de manera posterior a que la gente que le van a cortar la luz ya haya pasado un mes sin luz. Por lo tanto, yo creo que son dos cosas distintas. Tiene la palabra el diputado Espinosa y luego el diputado René Manuel García. ¿Se escucha bien ahí o no? Ahí sí. Ahí sí. ¿Se escucha bien? Sí, está contra luz. ¿A contraluz? Se le ve la cara muy, muy oscura. No se le ve. No se le ve. Moreno. Ese güey. Voy a cambiarme de posición. Aquí estoy en la oficina de Puerto Vara. ¿Ahí? Sí, pues está afectadito. Ahí se, ¿cómo están? Con gusto de saludarlos, colegas. Felicitarlos porque estemos sesionando de esta manera también para los que no tenemos la posibilidad de respecto a este proyecto, la idea, presidente, es que haya votación hoy día, el de copropiedad. El de copropiedad y las dos mociones que tienen que ver con gastos comunes. Pero solo en general. Solo en general, las tres. Yo igual me adscribo a las palabras que usted ha planteado respecto al tema de gastos generales, porque lo que pasa es que el proyecto que hoy día se está discutiendo es absolutamente insuficiente en términos de los gastos, y por lo tanto es importante que le demos una vuelta para que eso quede de mejor manera estipulado. Yo quiero, desde ese punto de vista, preguntarle, presidente, ¿a qué hora más o menos usted considera que estaríamos votando estas mociones? Ahora ya. A lo que termine de hablar el diputado René Manuel García, yo voy a pedir la unanimidad para cada uno de los tres. Que se vote lo más pronto posible, creo que es importante votarlo en general. Saludos. Diputado García. Tiene la palabra. Presidente, la verdad que estaba leyendo la citación y en ninguna parte decía, ahora Fidel, en ninguna parte decía que se iba a votar hoy día. Entonces me llama ¿me están escuchando o no? Sí, ya, perfecto, no, está bien. Como en ninguna parte decía que se iba a votar hoy día, presidente. Entonces me parece extraño que usted insista en la votación de los tres proyectos en forma separada. La verdad, presidente, que también me gustaría que el señor Gacitúa me contestara lo que le voy a preguntar. Estamos preocupados de no cortar el suministro eléctrico a las personas que no pagan los gastos. Estamos absolutamente de acuerdo. ¿Y qué pasa si una persona le cortan los servicios básicos a un electrodependiente, por decirte? También tendrían que estar incorporados
esas personas que dependen de la electricidad para tener un pulmón, una enfermedad. O sea, puede ser que también se la corte por otro motivo y esa persona quede a merced de la buena voluntad, no sé de quién, del vecino que le va a pasar un enchufe. Por eso creo que las personas que tengan certificado médico, si está el diputado Urrutia escuchando, podríamos hacer la indicación para poderla incorporar, si el Ejecutivo está de acuerdo. Me gustaría que eso me lo contestara el diputado, perdón, el señor Gacitúa. Y presidente, no veo cuál es el apuro tan grande, porque este no es un tema para decir que apoyamos los proyectos, es un tema que es largamente esperado, que todo el mundo quiere que esto salga una buena ley, porque como está ahora realmente es preocupante. Por eso que queremos tener un poquito más de tiempo, no es que estemos dilatando ni decir nada por lo contrario. Así que yo creo que tendríamos que esperar y respetar la citación que usted mismo hizo, y en ninguna parte decía que íbamos a votar. Así que me gustaría que me aclarara el señor Gacitúa, que yo pregunté con los electrodependientes. Gracias, presidente, muy amable. Yo, antes de la palabra al señor Gacitúa, le voy a responder al diputado García. Tuvimos una larga discusión tanto con el Ejecutivo como con la Secretaría de la Comisión sobre cómo hacer la citación para el día de hoy. ¿Por qué viene la citación de esa forma? Porque estamos en una situación muy rara en la cual hay muchos acuerdos de comité que condicionan el establecimiento de estas sesiones, y hay quienes en la sesión de comité dijeron que estas sesiones no podían ser normales porque estábamos en semana distrital. Otros contraargumentaron que en una semana distrital en que está prohibido salir a la calle, en realidad tenían que ser legislativa, y así las cosas. Otros argumentaron que los proyectos que tenían suma urgencia o que tenían proyectos relativos directamente al caso COVID, o sea, la situación de la pandemia, sí se podían votar. Y así las cosas, ¿en qué quedó? Quedó en que se podía sesionar proyectos con urgencia y relacionados con la crisis, es decir, copropiedad inmobiliaria, que tiene urgencia, y los dos de gastos comunes, que están relacionados con la crisis, y que se podía votar solo en general y solo si es que la comisión daba la unanimidad para votar en general. Por eso no está en la citación la votación, y por eso es que yo antes de votar les voy a pedir la unanimidad para poder votar. ¿Se entiende? Diputado González ha pedido la palabra. Sí, diputado González, y después señor Gacitúa para que le responda al diputado García. Y alguien, Bobadilla pide la palabra también, o hace gesto de que está bien. Bueno, diputado González tiene la palabra, y mientras habla González averiguamos qué es lo que quiere Bobadilla. Escuchando la argumentación y el informe, creo que es absolutamente compatible votar en general estos proyectos y continuar perfeccionándolo con todas las imperfecciones que tengan en el trabajo en particular. Así que yo doy la unanimidad para que lo votemos hoy día. Diputado González, ¿los tres? Porque usted puede estar de acuerdo con uno y no con el otro. Los voy a pedir por separado. Votarlos todos y discutirlos posteriormente en particular. Ya. Señor Gacitúa, tiene la palabra para responder, específicamente para responder las preguntas del diputado García. Y nos fijaremos en que no se pase de... Gracias, presidente. Por su intermedio le respondo al diputado García, porque hizo una observación muy pertinente respecto a lo de electrodependiente, porque fue algo que conversamos en la Comisión de Vivienda del Senado cuando se habló de la suspensión del servicio eléctrico. Y de hecho era uno de los ejemplos que se ponía cuando se estableció la posibilidad de que no solo se pueda cortar el suministro eléctrico, sino que eventualmente el servicio de telecomunicaciones o el de calefacción, porque en el fondo, si es electrodependiente, a esa persona el suministro eléctrico no se le debería cortar, pero si están mora el pago de los gastos comunes, la medida de premio podría ser cortar el servicio de telecomunicaciones. Son medidas de premio para obtener el pago de los gastos comunes. El electrodependiente también debiera quedar incluido dentro de lo que mencioné en el plan de emergencia. O sea, eso también es lo relevante de actualizar anualmente el plan de evacuación y el plan de emergencia. Poder dejar constancia de las personas que tienen situaciones particulares que requieren de una atención especial. El electrodependiente cae en ese supuesto, que quizás hay que precisarlo con alguna indicación. Ahí invito al diputado que conversemos al respecto, ver en qué artículo podemos precisar eso, pero es súper pertinente hacer alguna aclaración al respecto. Eso. Ya. Vamos a pasar entonces... Primero al proyecto que tiene suma urgencia, que es el proyecto de ley de copropiedad, que viene del Senado, que es un proyecto que tiene varios años, ¿cierto? Que es el que ha expuesto en parte el señor Gacitúa y que es el que fue expuesto por el ministro de Vivienda el día 11 de marzo.
voy a pedir primero la unanimidad para votar en general. ¿Ya? Ya. Se las pido. Diputado Bobadilla. ¿Sí? Diputado Calisto. Diputada Castillo. Diputado Espinosa. Espinosa, sí. Diputado García. ¿Dónde está el diputado García? ¿Diputado García? Sí, dele. ¿Me escucha? Sí, ahora. Ahora sí. Esto es solo la unanimidad para votar, no es la votación. Sí. Sí, ya. Diputado González, ya dijo que sí. Diputado Jarpa. Diputado Jarpa. Sí, a favor. Ya. Diputado Norambuena. Diputado Olivera. Diputado Olivera. Sí. Diputado Leopoldo Pérez. Sí. Diputado Urrutia. A favor. Diputado Presidente. A favor. Falta Norambuena. Dice que estupendo y muchas gracias. Eso cuenta como un sí, po. Diputado Norambuena. La unanimidad para votar copropiedad inmobiliaria. Ya, ahora les pido la votación de copropiedad del proyecto de copropiedad inmobiliaria. Diputado. Sí, po. Dimos la unanimidad para votar. Dimos la unanimidad para votarlo. Ahora estoy pidiendo la votación. Diputado Badilla. ¿Dónde está? Pero es que el problema es... Sí, está votando a favor. Diputado Calisto. Diputada Castillo. A favor. Diputado Espinosa. A favor. Diputado García. A favor. Diputado González. Diputado Jarpa. Diputado Norambuena. A favor. Diputado Olivera. Diputado Olivera. A favor. Diputado Pérez. De copropiedad a favor. Diputado de Gobierno está Urrutia. A favor. Presidente. Unánime presidente. A favor. En general. Ya. Voy a aprobado entonces. Mira la cara, está contenta. Voy a pedir la unanimidad para el proyecto moción. ¿Cuál es el de...? 13.381, el diputado Durán. Ya, el boletín 13.381-14, el que ha venido a presentar a la comisión el diputado Durán. Voy a pedir la unanimidad para votarlo y en caso de que se aprobara eso, pasamos a la votación. Les quiero preguntar si metodológicamente les parece que en la pregunta digan si dan la unanimidad para votarlo y además digan su votación. ¿Les parece ese mecanismo para ahorrar tiempo? Gracias. ¿Sí? Diputado Bobadilla. ¿Dónde está el diputado Bobadilla? Allá. Ya. Bueno, Bueno, entonces vamos a hacerlo tradicionalmente. Les vamos a consultar primero sobre si dan la unanimidad para votarlo En general. y punto. Y después le haremos la segunda pregunta. Diputado Badilla. No doy la unanimidad. No da la unanimidad. No podemos votar. sigamos votando. Entonces no podemos votar el proyecto del diputado Durán. ¿Por qué vamos a seguir votando? Pero no, yo voy a pedir la unanimidad para... el proyecto de boletín 13.381 del diputado Durán Murió. queda hasta la próxima. Ahora voy a pedir la unanimidad para votar en general el proyecto correspondiente al boletín 13.388 sobre el tema de los gastos comunes. Pido la unanimidad. Diputado Espinosa, tiene la palabra. Desde acá de Puerto Vara, manifestar mi preocupación por la coincidencia que tengo con el diputado Badilla en el proyecto anterior.
Ojo, el diputado Badilla no votó en contra del proyecto. No. El voto. Unanimidad. Yo No dio la unanimidad para yo votar. tampoco doy la Ya. unanimidad. Eso quería decir, Perfecto. presidente. Muchas gracias. Ahora vamos a pedir la unanimidad para votar el otro proyecto, que es el que impide que se corte la luz. Diputado Badilla. ¿No? ¿No? No dio la unanimidad al diputado Bodilla. No. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Teniendo un 26.